Amigos de la Taberna Geek, es un gusto estar de nuevo con ustedes en esta reunión virtual. Vamos a tener bastante contenido muy interesante entre las secciones que tenemos preparados para ustedes y vamos a comenzar como normalmente lo hacemos con la ciencia y el mundo del mañana porque tenemos damos continuidad al tema del coronavirus en el sentido geek. Y es que en un país europeo, Suecia, si no me equivoco, en Suecia específicamente, están creando una aplicación para que si tú quieres ir a un bar, ahí en Suecia de repente fueron muy relajados con esta situación de la cuarentena y del encierro y quédense en casa, hicieron algo que aquí en Guadalajara conocemos como la responsabilidad individual. Allá el gobierno les dijo, ¿saben qué? Esto es un problema público, sí, pero la responsabilidad es de cada quien. Si se quieren salir, sálganse. Si no se quieren salir, no se salgan. Pero no vengan a chillar. Eso es lo que no debíamos vengan a haber chillar. hecho. Exactamente. Entonces, bueno, pues esta situación en Suecia siempre fue así desde que apareció el coronavirus por sus territorios. Entonces, lo que hicieron fue atacar de manera tecnológica esta situación para que la gente, si quería salir a un bar o si quiere salir a un bar, pues puedan tener una aplicación que les ayude a saber qué bares tienen el exceso o están llenos con las cantidades permitidas, porque de todos modos eso sí, o sea, la responsabilidad civil es de cada quien, pero sí les pidieron a los bares y a los diferentes centros de comercio que tuvieran ciertas limitaciones a la hora de que dejaban entrar a las personas a sus establecimientos. Entonces esta app funciona de esta manera. Si ustedes pasan por un bar, quieren entrar a ese bar, revisan la aplicación y si la aplicación dice que ya están con la capacidad permitida, ustedes pueden aún así decidir entrar a ese bar o simplemente seguir buscando un bar que tenga una capacidad menor a la que reciben normalmente para que puedan tener siempre esta situación de la sana distancia y poder disfrutar, seguir disfrutando de sus noches de cotorreo, de sus noches de bar, de sus noches de copas, pero tratando de encontrar esta responsabilidad en donde si tú, la aplicación te dice que ya está lleno ese bar, tú puedas tener la opción de buscar otro bar que tenga capacidad para recibirte y poder seguir con esta noche de copas. Entonces, esto es una situación que están implementando allá y el nombre de la aplicación es Billevit. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero es B grande. ¿Tiene puntitos arriba de las vocales? No, pero es B-Y-E-Vid. Entonces, no sé si se pronuncie como Bybit o como Bjevit, porque ya ves que también en Suecia hablan una especie de inglés, francés, alemán, como muy revuelto por ahí en la onda, pero pues ese es el nombre de la aplicación. Esa aplicación la están poniendo a disposición de toda la zona de Europa, de la Unión Europea, para que cada uno de los países, digamos que tiene esa bondad la aplicación de que cada uno de los países de la Unión Europea, dependiendo de las normas que está implementando para su país, puedan tener, digamos, la información y meter, pues nosotros en el país decimos que por establecimiento tienen que entrar 150 personas. Quizás otro país pueda tener menos, recibir en los establecimientos menos personas o más, dependiendo de las normas que cada país opere. Entonces, esta aplicación tiene esa posibilidad. Aunque más que por país, es por establecimiento, ¿no? O sea, evidentemente, si tú tienes un bar, por ejemplo, y tu bar caben 500 personas, pero solamente tienes 30 mesas, y pues obviamente, y las mesas, solamente ocupando las mesas, cumples el requerimiento de sana distancia y estas cosas, pues obviamente pones, en mi bar caben, por ejemplo, 100 personas, y a la hora de que, y obviamente cada bar pone su capacidad máxima, y conforme van entrando las personas y se va llenando el bar, la aplicación va diciendo, ahora sí que como los estacionamientos en algunas plazas, ¿no? Que desde tú afuera hay un semáforo que te dice si hay lugar para estacionarte o no, para que ni te metas a dar vueltas. Pues algo así funciona la app en el bar, ¿no? Como los lugares de los cines. O como los lugares de los cines. Sí, efectivamente, pero yo hacía referencia a cada país porque, por ejemplo, aquí en México estamos funcionando con semáforos
que van del amarillo, del naranja, del rojo, verde, etcétera. Entonces, estas situaciones de los semáforos aquí nos van diciendo, por ejemplo, así lo he entendido yo, no sé si estoy hablando a ciencia cierta de lo que está sucediendo en la Ciudad de México, pero, por ejemplo, que si están en amarillo, pueden tener 25% de la capacidad total del establecimiento. Y si el gobierno cambia a verde, pues ya puedes tener 80 o 100%. Entonces a eso me refería con que cada gobierno establecía sus medidas y en relación a estas medidas, los restauranteros, los dueños de bares, no sé, los cines, como bien dicen, o las plazas, pueden ellos decir, bueno, pues dependiendo de la norma que nos está estableciendo el gobierno, nosotros podemos decir cuántas personas admitimos en nuestro establecimiento y efectivamente, tal como lo dices, Perro, los dueños de los bares van diciendo, en este bar o en este restaurante caben 50 personas, se actualiza la app, entonces la app, cada que entra una persona a dicho establecimiento, va a reflejarse directamente en la app y es por eso que en tiempo real vas a poder llegar tú al bar, al restaurante y decir, sabes que este bar ya tiene las personas suficientes para mantener la sana distancia, entonces deja al usuario con la posibilidad de decidir cambiarse a otro o buscar a otro restaurante, bar, establecimiento para que le puedan dejar entrar sin llenar o sin sobrepasar en la medida de lo posible y con la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos de no sobrepasar estos números y poder mantener esa sana distancia. Sí, y es que es algo que se le ha criticado prácticamente desde que inició toda esta situación de la pandemia a Suecia, al gobierno de Suecia, porque tal como lo decías tú, Chente, a diferencia de todos los otros gobiernos, o al menos de la mayoría de todos los gobiernos que se han visto involucrados en las acciones para frenar esta pandemia, Suecia como que siempre ha apelado a la madurez de sus propios ciudadanos, ¿no? Y a diferencia de España, de México, de Estados Unidos, donde el mismo Estado es el que pone las reglas de qué se abre, qué negocios permiten abrir, qué no, a las personas se les obliga, entre comillas, a dejar de trabajar para estar en cuarentena y cosas así. Suecia no, Suecia desde un principio fue muy laxa en ese sentido y siempre fue como decirle a los ciudadanos, hay un problema de salud mundial, existe esta pandemia, pero a final de cuentas, cada quien es responsable de su propia salud. Y de ahí a que muchos ciudadanos suecos, algunos ni siquiera usaban cubrebocas, la sana distancia no la tomaban muy en cuenta, los bares y los lugares públicos nunca se cerraron, y eso siempre fue muy criticado por los otros gobiernos, porque decían, o sea, que el gobierno sueco no estaba haciendo lo propio, ¿no? Para ayudar a sus ciudadanos, para preocuparse por sus ciudadanos, pero curiosamente, también Suecia en un principio era de los en donde menos habían casos de contagios y por lo tanto de muertes por COVID. Entonces, de alguna manera hacían creer que pues la manera en que lo estaban haciendo ellos, pues estaba funcionando, ¿no? Nunca, siempre... Pero el tiempo habló. El tiempo habló, exactamente. Aquí la situación es que, por ejemplo, aquí en México y en Guadalajara o en la Ciudad de México, el mismo gobierno es el que ha dado permisos a ciertos establecimientos, abrir o cerrar, o abrir o abrir con ciertas características, por ejemplo, con una cantidad limitada de personas, etcétera, y por eso es por lo que una aplicación como esas para nosotros sería más bien informativa, porque si, por ejemplo, el gobierno dice, los bares no pueden abrir, pues ¿para qué te sirve una aplicación que te diga si en un bar hay gente, ¿no? Si técnicamente no van a abrir, pero como en Suecia es una decisión totalmente personal de cada ciudadano, pues esta aplicación sí se convierte en algo que les es muy útil para poder saber hacia dónde moverse o hacia qué establecimientos podría haber un impacto menor o una posibilidad menor de infección, ¿no? Así es, hasta este viernes de esta semana se reportaban en Suecia poco más de 5,000 personas fallecidas por el COVID y 71,000 casos confirmados. No conozco realmente, ahorita la voy a buscar, la población de Suecia, a ver si es un dato relativamente sencillo de encontrar, pero por ejemplo en México llevamos más de 20,000 personas fallecidas y no sé cuántos cientos mil casos.
Entonces, la población sí es en Suecia son 10.23 millones según el censo en el 2019. Fíjate, y para tener 5,000 fallecimientos nada más, yo creo que, como bien decías hace rato, la madurez de las personas al decidir qué hacer con su salud, pues fue una buena apuesta porque no son tantos casos de fallecimientos ni de contagios. Entonces digo, también la situación geográfica donde no sé si el frío o las situaciones que quizás no son las similares a otros países puedan estar paliando esta situación, pero yo creo que sí es mucho y tiene mucho que ver con respecto a la responsabilidad de la ciudadanía, que igual y se puso las pilas, porque insisto, con las cifras de muertos y contagiados no es tan alta, por ejemplo, Brasil, donde al igual que aquí en México con el presidente Bolsonaro, no ha querido usar cubrebocas, él se la pasaba tosiéndole a la gente a su alrededor y todo, las personas que iban a los meetings con Bolsonaro también, y Brasil es uno de los países que ha tenido un aumento de casos y de fallecidos enorme. Entonces digo, aquí hay sí una comparativa muy, muy diferente con respecto a que en Brasil también no se ha querido poner una cuarentena, imponer desde el gobierno una cuarentena, y ve la situación diferente que hay entre Brasil y Suecia. Efectivamente, Suecia, por ejemplo, de las pocas acciones que tomó el gobierno, fue, por ejemplo, limitar prohibir, de hecho, las reuniones que tuvieran más de 50 personas, y también prohibir las visitas a los asilos de ancianos, que sabemos que allá pues son muy, prácticamente la mayoría de los ancianos terminan en un asilo, ¿no? Obviamente en un asilo con todos los lujos y con todos los servicios, pero es muy común que los adultos mayores terminen viviendo en asilos, y eso es lo que sí prohibieron, evidentemente por la posibilidad tan grande que tienen los adultos mayores de enfermarse. Pero fuera de eso, no tomaron más allá acciones prohibitivas para los ciudadanos, ¿no? Efectivamente, oigan, esto es lo que teníamos para la sección de la ciencia y el mundo del mañana.